Nuestro invitado de hoy es embajador, diplomático de carrera, actualmente con licencia del Servicio Exterior Mexicano. Con más de 33 años en el servicio público, ha ocupado altos cargos diplomáticos en 4 administraciones. Más recientemente, como subsecretario de Relaciones Exteriores, donde supervisó relaciones clave en Asia, Europa, África y Medio Oriente, y sirvió como Sherpa del G20 de México. Anteriormente, se desempeñó como embajador de China y el Reino Unido y jefe adjunto de misión en la Embajada de los Estados Unidos. Como subsecretario para América del Norte, desempeñó un papel central en la gestión de las agendas económicas, comerciales, fronterizas y de inmigración con Estados Unidos y Canadá. Como director general de Asuntos Asia-Pacífico, fue alto funcionario en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México-Japón, la Comisión del Siglo XXI México-Corea del Sur y 5 cumbres de cooperación económica Asia-Pacífico. Al inicio de su carrera, se desempeñó como jefe de gabinete del secretario de Relaciones Exteriores y en las misiones de México en Cuba, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Es analista sobre asuntos globales en medios mexicanos e internacionales y participante en foros de política global, incluidos el Foro de Doha, la Conferencia de Seguridad de Múnich, la Conferencia de Chatham House en Londres y el Foro de Seguridad de Halifax. También es miembro fundador del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores, COMEXI. Actualmente es asesor senior de Albright Stonebridge Group, parte de Denton Global Advisors, y tiene su sede en la Ciudad de México. Hoy con nosotros, Julián Ventura. Muy querido embajador Julián Ventura, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Julio. Son días muy interesantes para los asuntos internacionales. Ocupado con eso y siguiéndolo muy de cerca. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, estimado Julián. La verdad eres un hombre que admiramos mucho y digo admiramos porque no soy el único mexicano que lo hace. Tienes una gran trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano, no solo como funcionario a tu ingreso a ese sector en 1990, sino también cuando ya asciendes a rango de embajador en una tarea que te ha permitido desempeñarte en ese cargo en diversas partes del mundo de manera muy destacada, en Gran Bretaña, en China, un hombre muy conocedor de todas las regiones del mundo y alguien específicamente que entiende muy bien el tema de Asia-Pacífico. Ahora en San Francisco acaba de concluir este encuentro en donde participan 21 integrantes del mundo que representan a más de 56% de la producción mundial, por ahí del 46% del comercio internacional. En fin, a ti te ha tocado al menos participar en 5 cumbres de este tipo de la región Asia-Pacífico. Recuerdo incluso aquella reunión en 2002 cuando México fue anfitrión en Los Cabos, en esa cumbre incluso donde Japón y México pues, de alguna manera dieron el banderazo de salida para la firma del Tratado de Libre Comercio, en algo que tú también pudiste observar muy bien. Julián, yo te preguntaría, ¿por qué es importante para México participar en una cumbre como lo es Asia-Pacífico? Mira, es muy importante y en particular el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que como bien señalas reúne pues a las 21 economías más dinámicas de la cuenca del Pacífico, está cumpliendo su 30º aniversario en diferentes etapas. APEC, que tiene un propósito pues de impulsar la apertura económica, la facilitación comercial en temas muy constructivos, pues ha jugado un papel muy importante en términos globales y también para México, porque fue una gran plataforma para que México proyectara su vocación como país de la cuenca del Pacífico. Es una frontera importantísima para nosotros. Hay que recordar, por ejemplo, que en su momento el foro pues dio el espacio para que se destrabara la ronda Uruguay del GATT, que dio pie a la creación de la Organización Mundial del Comercio. Tú mencionabas la Cumbre de los Cabos en 2002, donde pues los presidentes de México y Japón dieron inicio
a la negociación de nuestro acuerdo de asociación económica con Japón, que ha sido un instrumento muy exitoso. Fue el segundo tratado de libre comercio que negoció Japón después de Singapur. Unos años después, en 2011, en la cumbre de Honolulu, también ahí se anunció la incorporación de Canadá y México a la negociación del Tratado de Cooperación Transpacífica, el famoso TPP, en el que Estados Unidos ya no participa. Entonces, en diferentes momentos, APEC se ha ido transformando y sirviendo como una plataforma para impulsar los intereses económicos de la cuenca del Pacífico. Y eso lo vimos ahora en San Francisco, donde más allá de los trabajos propiamente dichos de la cumbre, pues se celebraron una serie de encuentros bilaterales importantes, destacando el de Xi Jinping, el presidente de China, con el presidente Biden, y los del presidente López Obrador con el presidente chino, y también con los líderes de Canadá y de Estados Unidos, donde tenemos una agenda importante norteamericana, por ser parte del Tratado de Libre Comercio Trilateral, el TEMEC, pero también porque pues, nuestro acercamiento con Asia tiene una dimensión norteamericana muy importante y que no puede soslayarse. Hay temas bien importantes. Efectivamente, los ojos del mundo estuvieron puestos sobre San Francisco de manera muy particular por estos encuentros que tú mencionas. Desde luego, lo más importante, la visita y el encuentro del presidente Xi Jinping con el presidente Biden, donde las tensiones no han estado exentas, donde realmente los ánimos han venido o habían venido calentándose desde aquella visita de Nancy Pelosi. Recordaremos hace un tiempo a Taiwán, donde las cosas se tensaron un poco. Ahora en la visita del presidente de China a Estados Unidos hay cordialidad. Recordemos que el presidente Biden y el presidente Xi Jinping se conocen desde hace muchos años. La trayectoria del presidente Biden en el Senado data de una carrera también diplomática en donde son grandes conocedores uno del otro. Le destinan por lo menos 4 horas a un encuentro particular. Y esto también, como bien lo mencionas, tiene que ver con la relación México, Estados Unidos, Canadá. Para México, sin lugar a dudas, el encuentro del presidente López Obrador con el presidente de China también implica una tarea importante. Recordemos que México es el segundo socio comercial y el tercer mercado de exportación que tenemos, China-México, me refiero a la relación. Entonces, estos temas son importantes, pero déjame saber una cosa. Cada cumbre APEC le da un nombre o un distintivo o un carácter a esa cumbre. En este caso, los Estados Unidos seleccionaron el tema que tiene que ver con resiliencia y que tiene que ver de alguna manera con cambio climático, ¿no? ¿Por qué, a qué se debe esto en esta coyuntura, este tema? Bueno, en muchos casos el enfoque que le da el anfitrión refleja no solo la coyuntura global, sino también los intereses nacionales en esa coyuntura. Entonces, el mundo está saliendo de una pandemia que fue tremendamente disruptiva para el comercio internacional, para los flujos de comercio internacional, puso de relieve todo el tema de la resiliencia en las cadenas de suministro, los temas de facilitación comercial, los costos de la logística. El tema del cambio climático está muy presente porque esta cumbre se realiza solo pues pocos días antes de que inicie en los Emiratos Árabes Unidos la cumbre, la COP28 de Dubái. Entonces era importante que se mandara una señal sobre, pues, si no acuerdos, líneas generales de acción que estas economías van a seguir en ese rubro, colectivamente, pero también por parte de emisores importantes, como en el caso de Estados Unidos y China, poco antes de que iniciara la cumbre, poco antes de que iniciara la reunión entre Xi y el presidente Biden, se dieron a conocer una hoja de ruta Estados Unidos China, que había estado siendo negociada por el enviado especial y exsecretario de Estado
Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo chino, pues donde de alguna forma fijaron aquellos temas en los que van a estar trabajando conjuntamente de cara a la COP, incluyendo, por ejemplo, en la reducción de emisiones de gas metano, donde China es el principal emisor. Van a organizar algunos espacios de diálogo en Dubái. Entonces ahí vemos una señal importante también sobre cómo en un tema en el que Estados Unidos y China son fundamentales para avanzar esta agenda tan compleja, pues demuestran cierta capacidad para generar convergencias o aprovecharlas en un tema que tiene un impacto global. Y por el lado interno, pues todos sabemos que el presidente Biden enfrenta un calendario electoral muy complicado, donde él ha puesto el acento en una visión económica que está centrada en que los trabajadores, la mano de obra estadounidense, sea el motor y el centro de la recuperación económica. Lo hemos visto en las posiciones que ha asumido frente a conflictos sindicales en Estados Unidos, por ejemplo, en los paquetes legislativos que ha aprobado el Congreso estadounidense para atraer más inversión en, por ejemplo, la electromovilidad, en primer lugar, y en segundo lugar, sobre los famosos chips, los circuitos integrados de alta tecnología, que también se inserta en este eje de competencia que se ha venido consolidando entre Estados Unidos y China. Entonces también vemos un enfoque doméstico en las prioridades que impulsó Estados Unidos en San Francisco, y en un momento, y creo que es importante sacar el TEMEC a colación aquí por las tendencias que tú conoces muy bien. En primer lugar, porque muchos de los procesos que estamos viendo ahora en el rubro de la inversión, por ejemplo, el famoso nearshoring o la diversificación de las plataformas de producción, pues antes de la pandemia, el banderazo de salida real a los flujos que estamos viendo ahora, pues tiene que ver con la aprobación del TEMEC. Recordarás que de alguna forma el presidente Trump impuso su agenda comercial, exigiendo que Canadá y México se sentaran a la mesa para renegociar el entonces Telecán, un tratado que él consideraba injusto o desventajoso para los intereses de Estados Unidos. Entonces, en el momento en que esa negociación concluye exitosamente, México y Canadá demuestran que puede llegarse a una negociación benéfica y que da una señal muy importante de certidumbre. Pues en las agendas de las juntas directivas de las grandes empresas en Europa, en China, en Corea, en Japón, pues empieza a ver el espacio norteamericano como un destino privilegiado para la inversión productiva, sobre todo en momentos en que Estados Unidos no quiere y no puede, no hay condiciones políticas para negociar nuevos tratados de libre comercio que impliquen un mayor acceso al mercado estadounidense y al norteamericano en consecuencia, y por eso pues vemos estas señales comerciales que se van generando, como en su momento, cuando se concluye la negociación del Telecán, a veces se nos olvida que el hecho de que México, una economía en desarrollo, haber demostrado que se podía negociar con la economía número uno del mundo a partir de una apertura económica pues muy significativa, de alguna forma fue el detonador para todos los procesos de negociación comercial que se dieron en Asia posteriormente. Fuimos en ese sentido los precursores de una ola de liberalización comercial, pues que tuvo un impulso importante hasta que esos consensos pues ya no estaban presentes en Estados Unidos, y de alguna forma hubo un freno a aquellos procesos en los que Estados Unidos sea una parte integral. Hay un menor nivel de ambición, y por eso la señal de que se realizara la cumbre de San Francisco en este momento y que Estados Unidos fuera el anfitrión era muy importante cuando
surgen en Estados Unidos y en otras partes del mundo ciertas tendencias nacionalistas, proteccionistas en cuanto al ámbito comercial, que este mensaje de apertura, de facilitación, pues estuviera muy presente en la cumbre que acaba de concluir. Hay un tema no menor también que es, si bien Estados Unidos vigila su agenda en lo local, en lo internacional, en lo político y en lo electoral también. De hecho, las elecciones de los Estados Unidos para el próximo año son un claro indicador de esto, pero también hay otro tema que preocupa al mundo y que los ojos del mundo estarán en él, y es Taiwán. Taiwán también enfrentará un proceso electoral el año que entra, y yo creo que también esto tuvo algo que ver en esta coyuntura de diálogo entre ambos presidentes, supondría yo. Por supuesto, uno de los puntos de fricción que suspendieron la dinámica de diálogo que se había venido construyendo entre China y Estados Unidos a partir de la cumbre del G20 en Bali en noviembre pasado, la última vez que se habían visto Xi Jinping y Joe Biden, fue aquella visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, que pues molestó, causó mucho malestar en Pekín, y a partir de ahí se suspendió, por ejemplo, el diálogo militar China-Estados Unidos, que es tremendamente importante porque si no hay una comunicación fluida entre las autoridades militares de ambos países, cuando, pues, por ejemplo, la presencia naval de ambas potencias es tan cercana en puntos neurálgicos de navegación del Pacífico Asiático, en los estrechos de Taiwán, en los estrechos de Malaca, en fin, siempre hay un espacio importante para errores de navegación, comunicaciones o señales encontradas, y era preocupante que no hubiera ese canal de diálogo abierto. Y es uno de los temas que se destraban en esta reunión a partir de un trabajo muy paciente, un hilado muy fino diplomático entre los dos países que incluyó pues una serie de muchas visitas de miembros del gabinete de Biden a Pekín en los últimos meses, una visita del canciller chino a Washington donde pudo saludar al presidente Biden. Entonces ahí vemos una vertiente de normalización bienvenida para todos nosotros, no solo para China y Estados Unidos, porque pues lo que hagan China y Estados Unidos o que dejen de hacer en este rubro, pues tiene un impacto que trasciende a los dos países y tiene un impacto potencial en la paz y la seguridad internacionales. Y en este contexto, el hecho de que en esta reunión Biden reafirmara los principios torales que rigen la relación China-Estados Unidos y Estados Unidos-Taiwán, en el sentido de no favorecer cambios unilaterales al statu quo entre Taiwán y China, la predecibilidad en este ámbito, pues también manda una señal positiva, entre otras que salieron de este encuentro entre China y Estados Unidos, donde por supuesto no va a dejar de haber tensiones. El propio presidente Biden reconoció que de lo que se trata es de administrar una creciente competencia en diversos rubros, de evitar que se descarrile la relación, pero en esas aguas turbulentas por las que navega geopolíticamente ahora la relación China-Estados Unidos, pues lo básico, lo fundamental es que existan canales de diálogo abiertos para evitar errores y para que puedan abordarse constructivamente crisis emergentes que seguramente veremos en los próximos meses. Es una corriente, una subcorriente de tensión que no se va a ir entre pues la principal potencia económica del mundo y la principal potencia emergente a nivel global. Es súper interesante lo que está pasando y efectivamente mientras el diálogo continúe hay la esperanza de encontrar caminos de acuerdo o elementos para poder transitar en una relación tan compleja. Ya hablamos ahora de esta parte de la relación política y geopolítica de Estados Unidos-China.
importante, bien lo dices, para todo lo que ellos hagan o dejen de hacer, impacta aquí a México. Y hay un tema también en el cual invitan al baile a México obligadamente, que es este tema del fentanilo. El Así tema es. del fentanilo, el tema de los precursores, el tema de las drogas, el tema también que está sucediendo con migración. El tema de la migración, por otra parte, también tuvo que poner un acento especial para Estados Unidos, Canadá y México, desde luego, también con la cumbre pasada que hubo en Palenque hace unos días, en donde los líderes también de las regiones de América del Sur se reúnen también, discuten, y donde una migración en donde México está como un país bisagra. México está atrapado entre el sueño americano, aquellos que quieren llegar a los Estados Unidos, pero también siendo la puerta de acceso para esos que tienen ese sueño. ¿Qué me puedes platicar de esta relación? Primero, si quieres, vemos la relación migratoria México-Estados Unidos y luego volvemos al encuentro del presidente López Obrador con el presidente de China. Bueno, es un tema, un eje central de la agenda México-Estados Unidos, que ha tenido pues una vertiente muy delicada en los últimos años, sobre todo porque se ha consolidado el papel de México como país de tránsito de flujos migratorios crecientes. A veces se enfoca la atención en los flujos que se originan en Centroamérica, los 3 países que integran el Triángulo del Norte, a partir de pues situaciones complejas que tienen también que ver, por ejemplo, con sequías prolongadas, la situación de seguridad, la problemática económica, pero que pues ha ido creciendo en su dimensión regional y global, donde vemos todo un abanico de nacionalidades que llegan, atraviesan nuestro territorio y que llegan a la frontera México y Estados Unidos desde África, Asia Central, países sudamericanos. Venezuela es un factor importante, pero también grandes economías como la brasileña. Entonces es un tema pues que requiere un diálogo intenso y una dinámica de colaboración con Estados Unidos obligada. Y en ese sentido, pues esta cumbre en San Francisco pues ofreció la oportunidad para que los presidentes Biden y López Obrador pues pudieran hacer una especie de corte de caja sobre las acciones que se realizan en 2 vertientes. Una es la del control migratorio y la otra es una en la que ha estado insistiendo México y en el que ha encontrado eco por parte del presidente Biden, y así lo reconoció el presidente López Obrador, en el sentido de que hay que atender las causas raíz de la migración mediante el apoyo al desarrollo económico, una mayor colaboración en los temas sociales. Hay una convergencia en el objetivo por parte de Estados Unidos y México. Los instrumentos y la intensidad del volumen son diferentes, pero no hay que menospreciar esa similitud en los puntos de vista, que no siempre es un rasgo permanente de la visión en Estados Unidos. Y a partir de ahí, bueno, pues estuvo esta reunión de Palenque hace unas semanas, donde hubo ciertos llamados a Estados Unidos en este sentido, y pues los presidentes pudieron platicar de esto. Son procesos de largo plazo, y ese es el gran reto migratorio, porque la presión real en las fronteras, las deficiencias y limitaciones que enfrentan ambos países para asegurar que estos flujos se den de manera segura, ordenada, con pleno respeto a los derechos humanos de personas que atraviesan situaciones individuales, familiares tremendamente difíciles, que los obligan a emigrar de su país y hacerlo en condiciones muy vulnerables. Ambos gobiernos han reconocido, por ejemplo, pues el riesgo que representan las redes de tráfico de personas que aprovechan estas situaciones y que generan toda una serie de problemas
en México como país de tránsito. Entonces vimos cómo estos dos carriles de alguna forma se ven reflejados en lo que conversaron ayer Biden y López Obrador, y que seguramente seguirán hablando en enero o febrero próximo en Canadá, cuando se celebre la próxima reunión de líderes de América del Norte. Canadá, lo mencionas, es una vertiente importante porque Canadá también ha tenido una política tradicionalmente de apertura hacia la migración. Tenemos un programa de trabajadores agrícolas Temporales. Canadá, que es un modelo a seguir, que no es perfecto, pero que demuestra que con una visión constructiva y que tome en cuenta todos estos factores de complementariedad entre nuestras dos economías, pues ofrece modelos que pueden replicarse en cuanto a abrir canales legales para la migración, donde es, sin lugar a duda, existe pues una gran demanda tanto en Estados Unidos como en Canadá por mano de obra en toda una serie de renglones, en la economía de servicios, en la economía agrícola, y donde pues tenemos que encontrar los tres países, si nos vamos a vislumbrar como un espacio norteamericano, donde pues debemos de verlo de manera coordinada. Otra vez aquí, navegando también por aguas muy turbulentas, porque pues son temas políticamente sensibles. En Estados Unidos particularmente, con la elección de noviembre próximo en puerta allá, es muy importante para el presidente Biden no abrir espacios de ataque para el Partido Republicano, para el expresidente Donald Trump, donde se busque acentuar la debilidad de la administración frente a los temas de control fronterizo, por ejemplo, sobre todo en aquellos estados que van a ser decisivos en la elección del año próximo. Tú sabes bien que la elección en Estados Unidos básicamente se decide en 5 o 6 estados llamados Sagra, ¿no? Uno de ellos es Arizona, por ejemplo. Entonces, la dinámica migratoria tiene un impacto electoral importante, y ahí el reto de México ahora y siempre ha sido, sobre todo desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, de asegurar que esta agenda de seguridad, de control, pues no opaque o debilite la agenda de facilitación y colaboración fronteriza y en toda una serie de rubros, que es esencial, Julio, para la competitividad y productividad futura de Estados Unidos, de México, por supuesto, pero donde si no está México en una línea convergente en estos temas, un ejemplo fehaciente es el hecho de que ahora pues ya somos de manera sostenida el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, la dimensión de la relación es cada vez más visible, y si ese flujo, digamos, si hablamos de la anatomía y hablamos del flujo sanguíneo en ese sistema circulatorio del comercio y la inversión, de alguna forma se ve limitado o reducido, pues nos debilitamos a nosotros mismos como economías nacionales, pero también en nuestra capacidad de competir en un escenario global que está dominado por la incertidumbre, que está caracterizado por el surgimiento de espacios económicos con los que estamos compitiendo, y donde pues debemos de ser capaces de trascender estos temas políticos sensibles como la migración de manera constructiva, para no frenar el potencial que encierra nuestra interdependencia e integración económica. Desde luego que también tenemos que tener en cuenta que el próximo año Canadá será el anfitrión de la reunión de líderes del norte. Seguramente también en estos temas permanentes de diálogo de los Estados Unidos con Canadá, el tema de migración de México tendrá que estar en la mesa. Ahora sí, volvamos, querido embajador Julián Ventura, volvamos
al tema del encuentro del presidente López Obrador con el presidente de China. Este encuentro, primero que se da, por cierto, de manera presencial. Ellos se habían venido viendo en reuniones pues, a través de sistemas digitales, no se habían visto cara a cara, tener una conversación en vivo, y en esta conversación que tuvieron, desde luego, tratar los temas que han causado polémica y tensiones en algún momento entre China y México, el tema del fentanilo, acusaciones por ahí, dimes y diretes, ahora se sientan a conversar, no sin antes haber hecho un grupo de trabajo en el cual diplomáticos y funcionarios mexicanos se han reunido en China en octubre pasado, justamente con desde COFEPRIS, Secretaría de Marina, Relaciones Exteriores, haciendo un diálogo que permitiera pues, encontrar un camino de cooperación para entrar a este tema del fentanilo. Cuéntanos un poco qué sabes de ello. Mucha atención en el tema del cómo se iba a abordar el tema del tráfico de fentanilo, tanto por México con China como por Estados Unidos con China, porque pues es uno de estos temas triangulares, ¿no? Tiene una dimensión que rebasa a los tres países en lo individual y que se ha visto pues cada vez de manera más prominente como un tema de la agenda bilateral de los tres países, el uno con el otro. Entonces, vimos cómo el tema recibió mucha atención mediática en los tres países por el encuentro de Biden con Xi Jinping, del presidente López Obrador con Xi Jinping y del presidente López Obrador con el presidente Biden. Estuvo presente en las tres agendas. Creo que eso es bueno porque también refleja la creciente amplitud y complejidad de nuestra relación con China. Tenemos pues más de medio siglo de relaciones diplomáticas, una relación que se fue construyendo a partir de un diálogo político muy sólido a partir de 1971, 1972. Y ese diálogo político, que es un valor que a veces no se cuantifica, le permitió a México ir sorteando la evolución de la relación bilateral conforme México se fue transformando en lo económico como China. Ambos países tuvieron un proceso de apertura y reforma económica, cada una en su contexto y dimensión. En los primeros 20 años de la relación, el tema económico estaba prácticamente ausente. Eso cambia con la negociación del Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá, y con el ingreso de China a la OMC, donde el surgimiento de China como potencia exportadora, su presencia en nuestra economía y en nuestro principal mercado de exportación, pues también causó algunas tensiones. México fue el último país que accedió a que China entrara a la Organización Mundial del Comercio. La negociación no concluyó, no llegó a su fin durante la administración del presidente Cedillo, no se anunció el resultado, ya estaba prácticamente concluida, pero el acuerdo no se anuncia hasta que inicia la administración del entonces presidente Fox. Esa tensión comercial pudo manejarse a través de ese mecanismo de diálogo conforme nuestras dos economías fueron transformándose. Y ahora estamos en esa situación en la que vemos pues que China es nuestro segundo socio comercial, que es el tercer destino de nuestras exportaciones. Tú estás en el Bajío y conoces bien cómo nuestros agroexportadores han estado incrementando sustancialmente sus exportaciones a ese gran mercado de consumo agroalimentario que es China, donde también las manufacturas tienen un espacio muy importante. Nuestro principal producto de exportación a China son los automóviles y las autopartes. Entonces, los rasgos de la relación han cambiado y siempre, al igual que como lo fue antier, hace unos días entre Estados Unidos y China, esa reactivación, ese diálogo
fluido entre China y México es muy importante. Y eso nos lleva al fentanilo, donde esta producción a gran escala de precursores químicos que son desviados por diversos conductos y que se utilizan en la manufactura del fentanilo, hacen una tormenta perfecta cuando Estados Unidos se acerca a una coyuntura electoral muy importante y cuando el fentanilo ha causado estragos en Estados Unidos con un gran número de muertes por sobredosis y adicciones y donde se ha vuelto un tema de política interna de primer orden, tanto para republicanos como para demócratas, las comunidades locales. Entonces, a partir de esos antecedentes que mencionas entre China y México, pues afortunadamente pudo concretarse ese canal de diálogo que implicó la visita de una delegación de diversas dependencias mexicanas para acordar esquemas de intercambio de información, establecer también una especie de hoja de ruta sobre en qué temas podemos cooperar más ágilmente. Este grupo de trabajo pues seguramente estuvo presente en las conversaciones entre Xi Jinping y el presidente López Obrador, y es algo que ahora van a establecer Estados Unidos y China. Otro de los anuncios fue el establecimiento de un grupo bilateral de cooperación, de colaboración y de diálogo sobre narcóticos. Yo creo que eventualmente, en función de cómo avancen esos procesos, podría dar lugar incluso pues, a un esquema de diálogo triangular, en donde pueda abordarse este tema de manera trilateral y de manera constructiva. También es un proceso largo, no vamos a ver resultados en estos procesos, ¿no? Una semana antes de las elecciones en Estados Unidos, lo veremos en la estadística que surja, es un mercado y es un producto que es tremendamente redituable para los traficantes por sus características, por la facilidad con la que puede traficarse a diferencia de otros narcóticos, pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que si hay cero diálogo, el resultado es cero de la misma manera, ¿no? Entonces creo que esta reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Xi, pues fue un ejemplo de cómo ha ido madurando el diálogo bilateral entre China y México a lo largo de medio siglo. Para finalizar, Julián, yo te preguntaría, ¿nos hiciste favor de estar en la reunión del Gran Bajío, en el Members Meeting, con una participación muy destacada, la cual agradezco mucho? En San Miguel de Allende nos reunimos. Te tocó participar en un panel en donde hablábamos justamente de estos temas, de la relación con los países, pero sobre todo del nearshoring famoso. El nearshoring se vuelve a poner de moda, yo les venía diciendo y lo dije ese día ahí en la inauguración. En Guanajuato el nearshoring no es nuevo para nosotros, 30 años al menos hemos transitado con éxito desde aquel momento en que atrajimos General Motors a Silao, Guanajuato, y de ahí hoy en día 9 armadoras más, una industria automotriz fuerte, un clúster automotriz fuerte. Guanajuato, cuarto productor de vehículos del mundo en solo 30 años. Hemos avanzado mucho, pero el nearshoring, tú realmente, ¿dónde ves la oportunidad de México? Pero también, no nada más la oportunidad, porque todos estamos emocionados y contentos con ello, pero la realidad es dónde están los retos de México para hacer realidad el nearshoring. El nearshoring no es una varita mágica que baste con que llegue una fábrica, una marca global de otro país y diga, aquí quiero estar, ábrase y se instala la planta. Claro que no. O sea, tiene que ver con temas de energía, tiene que ver con políticas públicas, Estado de Derecho, una serie de cosas. ¿Dónde ves el reto? Mira, cualquier oportunidad, como tú bien sabes, para aprovecharla no está exenta de la necesidad de un manejo inteligente de los retos que se presentan. En efecto, lo que englobamos bajo este concepto de nearshoring, que tiene muchas vertientes, a mí me gusta hablar de la diversificación de cadenas
de suministro no es un juego suma cero, porque hay empresas que no necesariamente se están saliendo de un mercado, sino que están diversificando sus plataformas de producción. En el caso de China, por ejemplo, a veces vemos cómo se presenta de manera muy maniquea una imagen de que se están saliendo las empresas y las inversiones de China. No, no se pueden salir de lo que es el principal mercado de consumo del mundo. Oía yo hace un par de meses a uno de los directivos de Apple decir que ellos pues están diversificando la producción de algunos de sus productos hacia Vietnam y hacia la India, por ejemplo, pero que su presencia y profundidad en el mercado chino es tan grande que tan solo retirar, digamos, el 7 u 8% de su capacidad de producción actual en China, que por cierto es su segundo mercado de compra para sus productos, tardaría aproximadamente una década. Entonces, no es un proceso binario ni suma cero en este sentido. Entonces, es un rasgo, una tendencia que se está consolidando. Ya estamos viendo sus resultados, estamos viendo saturación de parques industriales, estamos viendo crecientes, la ampliación de inversiones existentes en México, en el sector automotriz, por ejemplo, que tú mencionas, en el sector aeroespacial también, en el sector agroindustrial. lo estamos viendo. El tema es qué debemos hacer nosotros, seguir haciendo, hacer más o hacer quizás algo que no estemos haciendo para maximizar ese impacto que ya estamos viendo ahora. Yo destacaría que tiene que ver con varias acciones, tiene que ver, por supuesto, con políticas públicas que generen certidumbre y predecibilidad al inversionista internacional, y eso abarca pues desde los temas fiscales, los temas tributarios de una manera más amplia, el tema de suministro predecible y accesible de energía y agua, también tiene que ver también con pues lo que yo llamaría una cooperación virtuosa entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado. Aisladamente no se van a lograr muchos resultados. Yo creo que cada carril de lo que estamos viendo ahora, el gobierno federal, por ejemplo, anunció un paquete de incentivos fiscales muy atractivo. Fue el subsecretario Llorio, si no me equivoco, quien lo anunció. Los gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del Bajío, también han establecido una serie de medidas para facilitar el acercamiento y el aterrizaje o consolidación de las empresas que buscan invertir en nuestro país. Entonces son 3 carriles de esfuerzos que tienen que converger. Por eso yo creo que el mensaje plural y positivo del Gran Bajío, de la reunión de miembros del Gran Bajío hace unos días, fue tan importante, porque yo lo que sentí es que hay un ánimo de trabajar en esa dirección, y que si nos ponemos las pilas, pues va a llevar a resultados muy positivos para México. Dejaría como comentario final sobre este tema una asignatura pendiente, porque un reto que tenemos es, evidentemente hay regiones de México que por su ubicación geográfica o por su vocación económica o por el grado de conectividad logística que tienen, pues han visto los beneficios de esta inversión, de esta integración norteamericana de manera más clara que otras regiones y sectores importantes del país. Y creo que el esfuerzo de integración benéfica, sustentable para México en el largo plazo pasa por la incorporación del país en su conjunto a esta dinámica positiva. Por eso no hay que perder de vista al sureste mexicano. Es importante asimilar el diálogo, incorporarlos a un diálogo cada vez más amplio. Hay inversiones importantes en infraestructura, en el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, en materia
portuaria, si hay sectores importantes de nuestro país, territoriales y sociales, que pues no perciban y no vean los beneficios de esta proyección económica de integración de México en la economía global, pues ese proceso no va en el largo plazo a ser tan positivo para el país. Y es algo que se está viendo en otros países del mundo también, más importantemente para nosotros en Estados Unidos, donde también ha sido un mensaje del presidente Biden de cómo hay que aterrizar la inclusión, la incorporación de todo el país en su conjunto a la recuperación económica. Y yo creo que mientras no perdamos de vista esa asignatura pendiente y trabajemos de manera estratégica en ello, México tiene mucho que ganar. Somos una gran economía. Estaba viendo yo el otro día estadísticas de las más recientes de rankings por el Producto Internacional, el PIB, el Producto Nacional Bruto, donde pues México está ya entre las primeras 12 economías del mundo. Eso no quiere decir que no tenemos retos y asignaturas pendientes, pero nos da una plataforma para el crecimiento sostenible, incluyente, realmente nacional, que debemos trabajar colectivamente de manera muy estratégica, traspasando la tiranía de los calendarios políticos y pensar cada vez más en el largo plazo. Ese es el reto, estimado Julián. De hecho, sí, efectivamente, por eso la invitación al gobernador Mauricio Vila de acompañarnos en esta reunión del Gran Bajío fue totalmente disruptivo, llamó mucho la atención qué hacía un gobernador de Yucatán hablando con los empresarios del Gran Bajío. Bueno, pues esto justamente, esta integración, esta mirada global, una mirada holística sobre el futuro de México y no nada más ver microrregiones. Estimado Julián, ha de haber sido bastante interesante esta cena que se llevó a cabo con motivo de la cumbre. Una de las cenas de estos días pasados estuvieron de invitados los presidentes de BlackRock, asistieron el presidente de BlackRock, el presidente de Apple, como bien lo mencionas, el presidente de FedEx, el presidente de Meta. Es decir, aquellas empresas que tienen grandes inversiones en estos países que hemos estado mencionando, sobre todo China, Estados Unidos, y que encuentran que la única alternativa y el único camino para seguir creciendo es el diálogo, es la presencia y es instrumentar caminos que permitan a todo el mundo transitar hacia una economía en paz y de paz. Así que, mi querido Julián, pues te agradezco mucho que me hayas dedicado en este sábado, día de puente, además, el tiempo para platicar y agradezco mucho tu participación. Lo hago con mucho gusto, Julio. Un abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades para ti. Eres un orgullo que dignifica, una persona que dignifica la diplomacia mexicana. Te lo celebro y te agradezco muchísimo. Muy buen día. Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.